לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta sección El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya saben los oyentes que esta crónica se hace desde México, que están sufriendo en este momento realmente casi lo peor de la pandemia. Esperemos que este sea lo peor y que ahora vaya mejor. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestro acervo, nuestra identidad y nuestro pasado, como siempre, con los nombres. Y uno de los nombres que realmente más suenan es el de Benjamín. Incluso el jefe de gobierno de Israel desde hace muchos años tiene ese nombre. Efectivamente, Jorge. Benjamín, hijo de mi diestra, es el significado etimológico de este personaje, ya que el apelativo se construye con el prefijo ben, que en hebreo significa hijo, y yemin, que en el mismo idioma es diestra. El personaje de hoy nace en el siglo XVII antes de la era común y aparece citado por vez primera en Breshit, o Génesis 35, en el versículo 18. Pues bien, la costumbre de considerar al más pequeño hijo de una familia como el Benjamín se debe a él, ya que fue el último hijo del patriarca Jacob. Al igual que de su amada Raquel. Y es precisamente ella quien le asigna tal nombre, pero con otra connotación en el sufijo, pues en vez de Yamín, consideró a su vástago como Ben-Oni, esto es, hijo de mi sufrimiento. Raquel, madre primeriza de Yosef, tuvo un parto difícil con su segundo hijo Binyamin o Benjamín, y a consecuencia del mismo falleció. Si bien Raquel le asignó el nombre a su bebé antes de morir, fue Jacob quien le dio la connotación que conocemos y que algunos estudiosos de la onomástica consideran más como el ser el hijo del sur, pues a diferencia de su hermano en plenitud y sus otros 11 hermanos a medias, él nació en las tierras sureñas de Canaán, mientras que ellos vieron su luz primera en Aram Naharaim, al noreste de lo que hoy es Israel. La juventud o el hecho de ser el más pequeño de los hermanos tiene en algunas ocasiones ventajas. Resulta que en el incidente en donde los hermanos venden a Yosef, Binyamin no pudo participar por ser bastante menor. En otra emisión hemos recorrido la azarosa vida de Yosef y por lo que al nombre de hoy respecta, debo hacer acento en que la hambruna que sufría la tierra de Canaán obligó a Jacob a enviar a Egipto a todos sus hijos, menos a Binyamin, para abastecerse. El episodio del reencuentro de Yosef con los hermanos se convierte en central en la vida de Benjamín, pues a pesar de que Yosef identificó a plenitud a sus hermanos, estos no imaginaron que el hermano vendido hoy era el segundo hombre más poderoso de dichas tierras. Yosef se percató que entre todos los hermanos presentes no se encontraba su hermano Benjamín. Acto seguido declaró a los hermanos como espías, los aprisionó por 3 días y los liberó, pero retuvo a un hermano en garantía de que los restantes fuesen a llevar las provisiones que su padre les había encomendado y a traer a Benjamín para liberar a la prenda del hermano retenido. Al retornar a Canaán, los hermanos le dijeron a su padre lo que el visir de Egipto les requería. Evidentemente, Jacob no estaba dispuesto ahora a perder al segundo hijo de su matrimonio con su amada Raquel. Ante ello, de manera desesperada, Rubén, el primogénito, ofreció a su padre a sus 2 hijos para ser puestos a morir, si él, Rubén, no traía de regreso a Benjamín. Una oferta tan cruel jamás podría ser aceptada por el patriarca, por lo que transcurridos algunos meses, Yehudá se aproximó a su padre y lo invitó a apoyar la iniciativa, pues las provisiones estaban
por reducirse a un nivel de nulas. Cuando Benjamín fue traído ante Yosef, este no pudo contener la emoción y lloró en la habitación contigua a fin de no revelar sus sentimientos. Los hermanos cenaron juntos y Benjamín recibió doble porción. Yosef tenía aún algo más para sus hermanos. Les dio la oportunidad de retornar con su padre, pero hizo que en el equipaje de Benjamín se depositara una copa del faraón. Apenas iniciada la jornada de regreso, Yosef mandó detener a los hermanos y les acusó de robo. Visto que Benjamín tenía el objeto, pretendió retenerlo para dejar que los demás siguieran su camino. Judá sabía que no podrían regresar sin el menor, por lo que se ofreció como prisionero a cambio de Benjamín para compurgar la pena. Es en este momento en que Yosef se rebeló ante sus hermanos y todos ellos se fundieron en abrazos y lloraron ante tan emotivo reencuentro. La historia familiar no pasó desconocida por el faraón, quien le indicó a Yosef que fuesen sus hermanos a por su padre y también por sus pertenencias para traerlos a Egipto, pues les daría mejores tierras para asentarse entre los egipcios. Así lo hicieron, no sin antes haber escuchado la advertencia de Yosef, que los hermanos no peleen entre sí. Jacob descendió a Egipto en compañía de toda su familia, que a sazón incluía a los 10 hijos de Benjamín, de nombres Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Naamán, Ehi, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Es preciso comentar que los diversos textos del Tanaj reconocen distintos números de hijos de Benjamín, pues en Bamidbar, capítulo 26, versículo 38, se reconocen solo 5, al igual que en el libro de las Crónicas 1, en el capítulo 8, versículo 1. Pero en otra lista se citan apenas 3 hijos, como es el caso del libro ya citado de las Crónicas, en donde en el capítulo 7, en el versículo 6, se dan esa muy exigua lista. Jacob, en su lecho de muerte, bendijo a Benjamín y lo consideró como un lobo, porque mata y devora de mañana y de noche. Mientras que Moisés, en su discurso de despedida, se refiere a la tribu de Benjamín como aquella que Hashem protege y ama, a quien cuida todo el día y la presencia divina está entre ellos. 3 personas más emplearon el nombre Benjamín en los textos bíblicos. Uno fue en el libro de Ezra, en el capítulo 10, versículo 32, donde se relata al descendiente de Harim, quien se divorció de su esposa extranjera en el siglo V antes de la era común. El segundo es en el mismo siglo, pero en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 23, en donde se relata sobre un líder del pueblo que ayudó a reparar los muros de Jerusalén. Y por último, el tercer Benjamín es el que aparece nuevamente en el libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 10, quien fue un valiente guerrero y líder del clan homónimo, y quien fuera el hijo de Bilhan y hermano de Yeush, Ahishahar, Ehud, Zetán, Tarshish y Yenaaná. El nombre de Benjamín se construye en hebreo con 6 letras. Bet, que vale 2, Nun, 50, Yod, 10, Mem, 40, nuevamente Yod, 10, y finalmente Nun, que vale 50. Así, su valor gemátrico es el de 162. Por lo que comprende a su influencia cabalística, Bet representa tierra, Nun, agua, Yod, tierra, y Mem, agua, lo que nos conduce a que su nombre es muy terrenal. En cuanto a frases en hebreo que mejor se ajustan a la personalidad del nombre en estudio, están Hayá Hashem Imo, y Dios estuvo con él. Javiv Ve'adin, querido y fino. Gen Ve'kavot Mi Hashem, que tiene la gracia y el honor de Dios. Y una muy bella frase que es
Leihus Agadol, y tener un linaje muy grande. Benjamín es un nombre que aparece registrado en muchísimos idiomas y que tiene muchísimas variantes. Por ejemplo, en el hawaiano se le dice Penny, no Beni o Benjamín, mientras que en otros idiomas son prácticamente derivaciones de la voz original, como Benjamín, que se convierte en Benjamín o Binyamin. Su popularidad es muy interesante porque si bien en Australia, en Bélgica, en Croacia, en Islandia, en Alemania naturalmente, y en otros países más, encontramos en Escocia, encontramos que el uso de este nombre va descendiendo. No es así en casos como en Austria, Bosnia y Herzegovina. En países como Canadá va en franco ascenso. En otros se mantiene, pero en Chile, por ejemplo, es un nombre muy utilizado, al igual que en Holanda. Y no podemos dejar de decirlo que en Suecia y que en Suiza y, por supuesto, en los Estados Unidos, a donde cercanamente al 1% de toda la población de varones llega a utilizar este nombre. Por lo tanto, se considera este nombre como un nombre bueno, obviamente masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado. Es un tanto extraño, complejo, serio y nuevamente se le considera algo intelectual. Hay países que tienen días con el nombre de Benjamín. El caso de Croacia lo celebra el marzo 31, al igual que Francia y que Eslovaquia. Mientras que Finlandia lo celebra en diciembre 20, Suiza en diciembre 28 y Hungría lo celebra en enero 3. Pues bien, este nombre Benjamín también debe de ser analizado desde el punto de vista de sus aspecto histórico y presencia en la Europa antigua. Y está documentado que el nombre Benjamín fue de uso común en la Edad Media entre los judíos de Italia y en contraste casi no se empleaba en el sureste de Alemania. Adicionalmente, vista la connotación de ser como un lobo, Benjamín tiene como un nombre asociado el de Wolf, que eso significa en alemán y por consecuencia en yiddish. En cuanto a las derivaciones del nombre, podemos citar las de Binlaim, Binman, Biman, Biman, Bime, Bimle, Bimke, Bine, Binie, Biske, Bishke, Ben, Benek, Benke, Non, Niomi, Niomk y muchísimas, créanmelo, muchísimas otras más. Entre los famosos Benjamines está el primer ministro británico Benjamín Disraeli, el actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el magnífico rey del swing Benjamin David Goodman, conocido más como Benny Goodman, el abogado sefardí norteamericano Benjamín Cardoso y el actor y director del cine Ben Stiller. Conforman todos ellos un racimo muy nutrido de personajes portadores del nombre que hoy hemos explorado. ¿Qué te parece, Jorge? Pues que Benjamín puede ser que sea el más pequeño de la familia, pero es uno de los más grandes. Así que un nombre muy habitual entre los judíos, entre los israelíes y como nos citabas también en otros países como en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo estos nombres. Dentro de 2 semanas nos tocará uno más, uno nuevo, y hasta entonces te agradecemos que nos hayas atendido, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima. Hasta entonces.